El cambio climático es una amenaza presente, pero también un desafío con numerosas oportunidades. Uruguay consiguió en la última década implementar una transformación energética que lo hizo posicionarse como un gran productor de energías renovables, reduciendo drásticamente las emisiones asociadas a la generación de electricidad. Ahora es el turno del transporte, el mayor emisor actual de dióxido de carbono en nuestro país. Les presentamos el proyecto Hidrógeno Verde, una apuesta imprescindible que no solo produce beneficios ambientales, sino que también trae enormes posibilidades de desarrollo en un sector casi inexplotado. Y hay más en esta edición. Les mostraremos investigaciones de Facultad de Veterinaria sobre agresividad en perros. También hablaremos sobre la práctica de actividades deportivas de personas que padecieron COVID y analizaremos todo lo relacionado con la aplicación de una nueva dosis de vacunas a más de 1 millón de uruguayas y uruguayos inmunizados con Sinovac. Bienvenidas y bienvenidos a Sobre Ciencia, divulgando el Uruguay de la investigación y el conocimiento. Uruguay debe completar su cambio de matriz energética. Si bien la generación de electricidad en nuestro país se hace casi completamente en base a renovables, nuestros medios de transporte siguen quemando combustibles fósiles. Como vemos en esta primera gráfica, en el año 2020 más del 40% de nuestra canasta energética estaba compuesta por hidrocarburos, como se ve en la barra roja y también la pequeña amarilla. Este porcentaje sería aún mayor de no haber atravesado las restricciones de la pandemia. Sin embargo, cuando miramos esta otra gráfica, vemos que la potencialidad de generación energética en base a fuentes renovables alcanza las 3/4 partes de la capacidad instalada. Claramente, aún sin nuevas inversiones, se podría reducir de manera sensible el uso de hidrocarburos. De hecho, en esta última gráfica se aprecia claramente que el crecimiento del consumo eléctrico en nuestro país es lento y está muy lejos de requerir el máximo de la capacidad instalada. En definitiva, tenemos energía renovable excedentaria, pero nuestro consumo eléctrico no la demanda. Hay energía disponible para comenzar a desplazar a los hidrocarburos como fuente de nuestros vehículos. Para eso se está desplegando el proyecto Hidrógeno Verde en nuestro país y sobre eso vamos a conversar con la ingeniera María José González, coordinadora de la Unidad Ambiental del Ministerio de Industria, Energía y Minería. Ingeniera González, bienvenida a Sobre Ciencia. Muy buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí acompañándolos y poder discutir con todos ustedes este tema que es bien interesante. Totalmente, el gusto es nuestro y además, como decíamos, ¿no? Todos sabemos que Uruguay dio un gran paso a nivel global con su primer cambio de matriz energética, pero está lejos de ser esto una meta, es apenas una estación en el camino. Sí, correcto. Uruguay ha hecho muy bien los deberes en lo que es la transformación de la matriz eléctrica. Hemos logrado realmente un cambio que generando mucha fuente de energía en base a energías renovables, el sol, el viento, el agua, la biomasa. Tenemos que seguir con eso, no podemos bajar los brazos, pero también tenemos que apuntar a lo que llamamos descarbonizar otros sectores como es el transporte y la industria para poder justamente seguir bajando nuestras emisiones de carbono y además produciendo de una forma más amigable. Y el gran nicho es el del transporte, como decíamos, a donde está nuestro consumo alto de hidrocarburos. Correcto, y para eso tenemos distintas estrategias. El hidrógeno verde es una de las estrategias que estamos promoviendo, pero en verdad también a escala más pequeña, a cortas distancias, está todo lo que es movilidad eléctrica, y para distancias un poco más largas, más de largo recorrido, como pueden ser en camiones u ómnibus, el hidrógeno verde se posiciona como el vector energético que logra en verdad mayor eficiencia, mejores resultados. Y esto se ve en Uruguay, pero se ve en el mundo. O sea, estamos enganchando a una tendencia que sucede y que es muy natural para el Uruguay pasar a esto por justamente lo que ha sido ya su transición en esta primera etapa. La pregunta básica es: ¿qué es el hidrógeno verde y por qué esa aclaración de verde?
Perfecto. El hidrógeno en verdad se puede obtener de muchas maneras. Hoy en día se produce hidrógeno, lo que llamamos el hidrógeno gris, es el principal que se produce, que es en base a fuentes justamente fósiles, proviene de hidrocarburos. Y a través del hidrógeno verde lo que hacemos es producir hidrógeno en base a energías renovables. En verdad es en base a agua, se hace un proceso de electrólisis y se obtiene la molécula de hidrógeno por el oxígeno, que ese hidrógeno es verde por la forma en que se obtiene. Hay muchas formas de obtener, hay colores de hidrógeno, y el que es el más adecuado para esto es principalmente lo que llamamos el hidrógeno verde. También puede ser visto como una manera de almacenar energía que de otra manera se desperdiciaría. Hoy Uruguay tiene un excedente variable de producción eléctrica. Correcto. La energía eléctrica en verdad renovable, sobre todo la eólica y solar, tiene eso que la puedes producir cuando tenés sol o cuando tenés viento, digamos. Cuando eso no hay, inclusive hasta la hidráulica, que con las represas tiene cierta capacidad de almacenamiento. Todos sabemos que cuando hay épocas de seca te puede llegar a quedar también sin esa energía. Entonces lo que permite el hidrógeno es aprovechar esos momentos en que te sobra esa energía, por ejemplo en las noches en el Uruguay, que consumimos menos energía porque está la mayoría del país durmiendo, digamos, y con menor producción, y hay mucho viento, tenemos más energía disponible eléctrica, que podemos transformarla en hidrógeno en esos momentos y utilizarla en otro momento, que es cuando nos conviene, por ejemplo, en el transporte o inclusive para otro tipo de usos. Además nos permite trasladarla y usarla aún cuando no haya tendido eléctrico, que es otra de las ventajas también. Exactamente, tiene su desafío de traslado, como todo, porque principalmente es un gas, digamos, lo que estaría trasladando, pero perfectamente tú lo puedes trasladar ya insisto, para transporte o para un uso industrial o para producir una nueva materia prima. ¿En qué estado está hoy el desarrollo de este proyecto en Uruguay? O sea, la teoría de alguna manera la conocemos y un poquito usted explicó una parte. Ahora, ¿en qué estamos hoy y cómo sigue, cómo llega esto en definitiva a las carreteras o a los medios de transporte? Bueno, hoy en día en Uruguay lo que estamos intentando es promover esa demanda. Hoy Uruguay el transporte ninguno utiliza gas, digamos, no es una de los motos utilizados. Sí empezamos a tener movilidad eléctrica, supongo que ya habrán visto algunos ómnibus en las ciudades y demás, pero hay que empezar a generar el conocimiento nacional, la normativa nacional y también experiencias y demandas. Entonces para eso estamos trabajando en varias líneas. Una es impulsando un primer proyecto piloto, un piloto que permita probar y testear, digamos, esta tecnología, que es con electrólisis y aprovechando la energía que tenemos renovable en la red actualmente, y poder tener unas primeras unidades de transporte a larga distancia que sean en base a hidrógeno. Entonces, para eso estamos pensando hacer una convocatoria, un proceso abierto de convocatoria para justamente tener una solución público-privada que nos dé unos primeros pasos. Pero a la vez estamos también armando nuestra hoja de ruta o estrategia de hidrógeno a nivel nacional, que no es solo para transporte, porque ya les adelanto que en el mundo se está buscando el hidrógeno para descarbonizar, por ejemplo, a Europa o a los países asiáticos, y van a necesitar hidrógeno de otros países, no alcanza con las fuentes renovables que tienen ellos. Entonces el Uruguay, ¿por qué no? Podría ser un país exportador de hidrógeno también, o sea que no solo para consumo local, sino también para otro tipo de consumos y exportación, y es por eso que queremos ir generando nuestra hoja de ruta para poder posicionarnos en esa línea, además de, por supuesto, promover todo lo que es la investigación y la innovación en este tema y generando capacidades y formación que estamos trabajando con la ANI y con distintos estratégicos. Justo dejó la respuesta a donde continuaba la pregunta. ¿Cómo incorporamos el conocimiento nacional, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? ¿Qué es lo que tenemos que investigar? ¿Qué es lo que tenemos que generar como propio en esto? Hoy en día en la academia ya hay ciertos niveles de conocimiento, en Facultad de Ingeniería, en Facultad de Ciencias, digamos que en Facultad de Química, hay ya grupos y profesionales que trabajan el tema hidrógeno en sus distintas modalidades, no solo verde, pero aún tenemos que fortalecernos porque realmente aparecen nuevas, más opciones tecnológicas en lo que es los vehículos, el tipo de vehículos, la celda de combustibles para almacenar este hidrógeno y sus distintas soluciones, digamos. Entonces, bueno, a través ahí, este año, por ejemplo, salió el Fondo Circular de Energía, en el cual uno de los desafíos planteados fue soluciones para el tema del hidrógeno y cuál sería la mejor tipo de solución para pensar en Uruguay como un país exportador de hidrógeno, por ejemplo. Pero además, estos procesos entendemos que lo tenemos que seguir articulando con la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Más allá de que el propio piloto buscamos que sea un lugar de aprendizaje y generación de conocimiento, ¿no? En base a una experiencia concreta y funcionando que nos permita también generar
conocimiento nacional en organismos públicos, pero también en el sector académico y las empresas. Dos o tres preguntas importantes. Por un lado, hablamos de algunos excedentes que tenemos en generación de renovables, pero además de que hay excedentes en la instalado, hay mucho potencial todavía y ni hemos empezado a pensar, por ejemplo, en generación eólica offshore. Exactamente, exactamente. El Uruguay tiene mucho potencial todavía para aprovechar en tierra, digamos, tanto solar como eólica. O sea, hemos instalado hoy en día y nos alcanza para nuestra demanda ya la capacidad que tenemos, digamos, pero podemos crecer mucho más. Tenemos más viento, tenemos más sol, tenemos espacio, por lo tanto podemos producir más del doble o triple lo que hoy consumimos, hasta bastante más, lo cual nos permitiría producir hidrógeno y exportarlo. Pero además también tenemos el Río de la Plata, la costa oceánica, que tiene muy buenas condiciones de viento y por ende nos podrían permitir también aprovechar ese recurso, que es lo que también se está explorando y estamos buscando por lo menos identificar cuál es ese potencial. Hoy en día tal vez no sea la primera opción, porque si tenemos en tierra es lo que surge primero como más interesante, pero puede llegar a ser en un mediano plazo una solución a explotar si queremos ser realmente un actor importante en esto. Excelente. Y todo esto, como veníamos diciendo desde el arranque de la nota, termina en un combustible que mueve algunos vehículos que ya se ven en otras partes del mundo. Hay países que están ya poniendo en circulación algunos trenes que a pila de hidrógeno, camiones, ómnibus, vehículos particulares. ¿Se los imagina usted en las calles y en las carreteras de Uruguay? Sí, me los imagino, no ya, probablemente más pensando en el 2030, pero creo que Uruguay tiene todo el potencial. De hecho, tenemos la primera ruta eléctrica de América Latina, tenemos una cantidad de estaciones, o sea que en tecnologías que ya están un poco más maduras y más consolidadas a nivel global, Uruguay se posiciona y busca marcar también un lugar ahí, y lo estamos haciendo. Yo le tengo mucha confianza en que Uruguay logre esa transición. El mundo entero lo está demandando, digamos. Les diría que no nos podemos quedar atrás. Y lo que tenemos es que llegar dentro de los primeros. Imagínense que también tenemos a nuestros vecinos que tienen muy buenas energías renovables, tienen muy buenas condiciones, pero en Uruguay, en nuestra pequeña escala, tenemos esta capacidad, también una fuerte institucionalidad seria, confianza, que hace que las inversiones vengan. De hecho, toda la primera transición estuvo fuertemente desarrollada por inversiones privadas, digamos. Bueno, en el tema hidrógeno también puede ser un camino, acompañando siempre de políticas públicas para promover todo esto de forma lo más armoniosa posible y que nos derrame lo mayor posible también en nuestra economía. Y la despido acompañado de algunas imágenes que tienen que ver con el proceso de producción de hidrógeno verde. Hablando de eso, ¿no? Recién se veían en la pantalla imágenes de catástrofes climáticas y tiene que ver también con esto, ¿no? Con el cumplimiento o la superación, si se quiere, de los objetivos y las metas en cuanto a lo que Uruguay le propone al resto de los países en cumplimiento de los acuerdos de reducción de emisiones. Con esto estamos dando un paso bárbaro. Sí, la verdad que sí. En los compromisos que tenemos hoy asumidos como país, el hidrógeno no estaba, porque en su momento no tenía el tipo de madurez tecnológica y de desarrollo que se ve a nivel global, pero con esto podríamos llegar a aumentar nuestra ambición, digamos, si logramos efectivamente estos cambios. Y bueno, estamos trabajando para intentar que eso suceda. Ingeniera María José González, muchísimas gracias por esta conversación. Ojalá que la próxima tenga unos anuncios y algunos avances en cuanto a la implementación del proyecto de hidrógeno verde. Cómo no, con mucho gusto. Ojalá lo podamos hacer de una entrevista directamente desde un lugar donde se esté produciendo hidrógeno verde ya en el país. Nos va a encantar y ahí estaremos cuando nos convoquen. Muchas gracias. Gracias por difundir. Hasta luego, buenas